Muy buenas, bienvenido a Perfumería Sin Matices. Hoy te traigo una selección personal de fragancias low cost con equivalencia, con un punto más maduro y vintage que son ideales para regalar en este próximo Día del Padre. Fragancias muy interesantes. Voy a traer una por marca de distintos precios y estilos para distintos momentos y usos, una selección económica con buena relación calidad-precio y que suelen gustar a nuestros mayores y padres. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras ello, comenzamos. Empezamos con el apartado de las ofertas destacadas, con 3 fragancias de menos de 5 euros. La primera es Baroque and Roll de Aníbal Laguna, que nos presenta un aroma tipo azul, muy versátil con un punto seductor, del tipo aromático Fougère, donde se combinan notas cítricas con un corazón aromático de lavanda que se funde en un fondo suave, amaderado con un jazmín llamativo que queda muy seductor. Su aroma al aire te recordará fácilmente a Savage de Dior con un punto más ligero y simple. Es un aroma versátil, ideal para uso diario, con un rendimiento algo justo pero que cumple. En realidad es una fragancia muy interesante para su precio, una todoterreno que gusta y cumple. La siguiente la encontramos en la casa Lidl y es la Boot de G. Bellini, que nos presenta un aroma clásico, fresco, con un tono terrosito bastante llamativo, de tipo especiado amaderado, que sale cítrica con la naranja y la lima, que evoluciona a un corazón especiado, que se funde en un fondo cálido, muy terroso, con un vetiver muy llamativo. Su aroma al aire te recordará fácilmente a Terre d'Hermès, con un punto más sintético y simple, pero con un aroma bastante similar. Es un aroma clásico, muy versátil, ideal para uso diario o para trabajo, con un rendimiento aceptable y una salida explosiva, otra todoterreno económica y versátil, y encima está de rebajas, muy interesante. La siguiente y la más peculiar es Oud Boud de la casa Sentio, que nos presenta un aroma muy amaderado con un oud potente, limpio y algo ahumado, de tipo aromático amaderado, que sale con unos cítricos potentes como el cardamomo y el vetiver, que enseguida bajan y dan paso a un corazón muy amaderado con un oud rosa llamativo que se mezcla en un fondo más suave con un tono más amaderado, con un oud marcado que se mezcla con tonos de vetiver y sándalo. Es un aroma potente con un oud marcado, algo ahumado y estridente, que trata de imitar a Oud Boud de Tom Ford, pero no llega ni de lejos, nada que ver. Es un aroma maduro, de calidad bajita, que no rinde mal a un precio interesante. Si les gusta el oud es una alternativa interesante, pero ojo, os recomiendo probarla antes, no es del gusto de todo el mundo y su aroma es algo peculiar. De hecho, yo la compré y se la acabé regalando a mi padre y a él le encanta. Dejamos atrás el apartado de las ofertas y subimos un poquito el nivel y el precio para traerte una fragancia de la casa Mercadona, que es Capítulo Amaderado, un bombazo que nos presenta un aroma potente, muy maderoso, con toques ligeramente dulces y florales, del tipo aromático amaderado, que sale potente con unos cítricos sutiles que rápido bajan para dar paso a un corazón muy amaderado, con un ligero iris llamativo que se funde en un fondo amaderado acuerado, un pelín dulce y algo terroso muy llamativo. Su aroma al aire te podrá recordar algo a Dior Homme Intense. Ojo, es un aroma del estilo, pero con muchas diferencias, pero si te gusta este tipo de aroma es una buena alternativa. Indicada para entretiempo, bastante versátil, con un rendimiento bueno y una calidad aceptable. Un estuche muy interesante para regalar, sin duda es una alternativa muy llamativa, buena y económica. La siguiente pertenece a la casa de Antonio Banderas y es la icónica Diabolo, que nos presenta un aroma algo vintage, fresco de salida y algo oscuro de secado, del tipo ámbar amaderado, que sale cítrica con matices verdes, que evoluciona a un corazón algo especiado y amaderado, que se funden en un fondo suave con un cuero ligero y acordes amaderados muy llamativos. Este aroma en su momento fue muy top, pero actualmente con las reformulaciones ha caído mucho y al aire te podrá recordar algo a Dior Fahrenheit. No es un clon ni tampoco es una inspiración cercana, pero al aire te la podrá recordar. Gusta mucho a los adultos. Es un aroma de entretiempo, algo versátil, con un punto nocturno que flojea algo en el rendimiento, con una calidad aceptable. Un aroma vintage que gusta y llama la atención.
La siguiente fragancia pertenece a la casa Nike y es la Nike de Perfume, que nos presenta un aroma vintage, muy fresco y elegante, del tipo aromático amaderado, que sale cítrica chispeante con toquecitos verdes, que dan paso a un corazón suave, ligero, de acordes atabacados amielados que se funden en un fondo suave, amaderado con ligeros acordes almizclados. Su aroma al aire te recordará a Dolce & Gabbana Purón, más ligero y sencillo, pero bastante similar. Un aroma fresco, muy versátil, con un rendimiento justito y bastante económica que gusta y llama la atención. Una fragancia muy interesante y bastante barata. La siguiente fragancia pertenece a Jean en Provence y es la Aqua, que nos presenta un aroma muy fresco, ligero, bastante acuático y limpio, del tipo aromático acuático, donde se combinan acordes marinos con acordes aromáticos de lavanda, pino y ciprés que se funden en un fondo suave, muy limpio y fresco, de acordes almizclados amaderados. Su aroma al aire tiene cierto parecido con Kenzo Purón, con un punto más ligero y sintético, pero algo similar. Es un aroma fresco, versátil, más ligero y personal, con un rendimiento aceptable y una buena calidad. Una fragancia que en oferta cuesta 6 euros y a ese precio es una verdadera bomba para este verano. Te la recomiendo, muy interesante. Si subimos un poquito más de nivel y de precio, nos encontramos un pack de la casa Zara muy interesante, formado por Zara Seúl y Zara Lisboa, dos fragancias versátiles con buena relación calidad-precio y un rendimiento aceptable, que sus aromas gustan muchísimo, pues nos recordarán a Invictus en el caso de Zara Seúl y a Aqua di Gio en el caso de Zara Lisboa. Un pack muy interesante con una buenísima relación calidad-precio, estuche top para regalar. La siguiente fragancia la encontramos en la casa Poseidon y es la Good, que nos presenta un aroma muy amaderado, bastante serio y elegante, de tipo amaderado ambarado, que sale potente con notas aromáticas como la violeta y el iris, que dan paso a un corazón suave, algo ambarado que se mezcla en un fondo suave, cremoso, de maderas y cuero. Al aire tiene un parecido bastante bueno con Prada L'Homme Intense. Esta es más ligera, con un punto diferente, pero es un aroma cercano. Aroma cálido, algo versátil, con un punto elegante que rinde bien, con una buena relación calidad-precio. Un aroma muy recomendable de Poseidon. La siguiente la encontramos en la casa Saphir y es la Alone, un aroma algo vintage, fresco de salida y cálido de secado, del tipo especiado amaderado, que sale cítrico, algo especiadito, dando paso a un corazón más suave, del tipo aromático, para terminar con un secado más cálido, muy elegante, con acordes destacados de vainilla, ámbar y madera de cedro. Su aroma al aire te podrá recordar a Solo de Loewe, ojo a las versiones antiguas, y sí, al aire tiene buen parecido. Es un aroma de entretiempo, muy versátil, de uso diario, que rinde y gusta, con una calidad-precio alta. Sin duda, una fragancia top de Saphir, muy recomendable. La siguiente fragancia pertenece a la casa de Álvaro Moreno y es el perfume Black, un descubrimiento top que nos trae un aroma fresco, elegante, muy llamativo y sofisticado, del tipo oriental amaderado, que sale cítrica, algo especiada, dando paso a un corazón más aromático, ligeramente floral y algo especiado, que se mezcla en un fondo cálido, algo dulzón, con notas ambaradas amaderadas. Su aroma es económico, tiene calidad y al aire nos podrá recordar en parte a Eros de Versace. Esta versión es algo más especiada, ligera y lineal, pero al aire es un aroma bastante similar, un aroma versátil con un punto elegante que no rinde mal y que gusta mucho, un descubrimiento muy top, te la recomiendo. Y ya para terminar te dejo 4 fragancias top con calidad y nombre. La primera es Pero del Hierro Purón, que la puedes adquirir a 15 euros en Primapris, un ofertón que nos presenta un aroma limpio, muy pulcro, fresco y elegante, de tipo cítrico aromático, que sale fresca, algo estridente, con unos cítricos marcados, que enseguida dejan paso a un corazón suave, pero marcado con las notas de lavanda, la pimienta y el jengibre, que se mezclan en un fondo suave, bastante amaderado, con acordes sutiles de almizcle y ámbar. Fragancia ligera, con calidad y buena evolución. Por su aroma las comparan con Azaro Cologne o Eau de France. Yo estas no las tengo y no lo puedo asegurar, pero os las dejo como referencia. Es un aroma fresco, algo estridente en la salida pero muy elegante en el secado, bastante versátil, llamativa, con buena calidad y que es una bomba para lucir en este verano. Una fragancia muy interesante. Aunque ojo, su rendimiento es algo justito. La siguiente fragancia no solo destaca por su aroma, sino que también lo hace por su diseño y es Sculpture, que nos presenta un aroma fresco, limpio, muy fácil de llevar, de tipo ámbar fougère,
que combina acordes cítricos de salida con un corazón aromático algo sutil de tipo floral que termina con un secado exquisito, muy suave y llamativo con notas destacadas como la batonga, el ámbar y el cedro. Es un aroma clásico, algo vintage, que a día de hoy sigue generando cumplidos, aunque ha sufrido muchas reformulaciones y ha perdido potencia y duración, es una fragancia que gusta y cumple. Es un aroma algo conocido, que no es ninguna inspiración, bastante fresca y versátil, ideal para primavera y verano, con un rendimiento aceptable y una calidad muy alta. Color y diseño top. La siguiente fragancia pertenece a Adolfo Domínguez y es la Citrus Cedro, un aroma fresco, elegante, muy liviano y llamativo, de tipo cítrico amaderado, que sale fresca y chispeante con el pomelo y la menta, que dan paso a un corazón muy sutil, algo aromático y especiado, para terminar con un secado amaderado, ligeramente ambarado, muy elegante. Aroma exquisito y de mucha calidad. Al aire tiene cierto parecido con Dior Homme Cologne. No es un clon, pero al aire te la va a recordar. Su aroma es ligero, con mucha frescura y calidad, y que es una bomba para este verano. Un aroma exquisito que llamará la atención. Y ya para terminar te traigo la Bravo Messier del Ganso, que nos trae un aroma potente, muy amaderado, con toques florales llamativos, del tipo amaderado aromático, que sale fresca, con unos cítricos intensos, algo especiados, que dan paso a un corazón más aromático, con un tono cremosito, con un iris marcado, que se mezcla en un fondo cálido, muy amaderado, con ligeros toques de almizcle e incienso. Es un aroma elegante, con buena evolución y calidad, y que, ojo, no es un aroma para todos, te recomiendo probarla antes. Y al aire tiene un punto cercano con Santal 33, no es igual, pero te la va a hacer recordar fácilmente. Además tiene un rendimiento notable unido a una calidad sobresaliente. Un perfume potente, serio, que te hará destacar en tus momentos más importantes. Una fragancia muy interesante. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Subo vídeos semanales y a continuación te dejo dos vídeos muy interesantes que te serán útiles. Darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo. Un saludo y pasa buen día.